Bienvenidos mis queridos hermanos, le damos muchas gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos en su casa para aprender de su palabra, para escudriñar las escrituras. La Biblia enseña que cuando el pueblo de Dios se reúne es para adorar su santo nombre, adorarle a Él. Nos da muchísimo gusto que los hermanos que vienen desde el Distrito Federal estén con nosotros, sean bienvenidos. Nuestros hermanos que están en Chilpancingo, sean bienvenidos. Esta es la Iglesia Berea de la ciudad de Puebla y siempre nos da gusto que nos visiten, y nada más cuando nos reunimos a estudiar su palabra. Hoy vamos a tener un excelente tema, porque Dios no es como nosotros. Muchos de nosotros compramos cosas que si tú revisas en tu casa te darás cuenta que hay muchas cosas que tú has comprado y que no sirven, ¿verdad? Y que al paso de los días dices, ¿para qué la compré si ni lo necesito? No me sirve. Bueno, Dios nos compró. Dice la Biblia que comprados fuimos, ¿verdad? Fuimos adquiridos por precio. Pero Dios no compra cosas inservibles. Dios compra cosas que espera que les sirvan. El tema de hoy va a ser en torno a esto. Y quisiera por favor que acompañes conmigo a la lectura puesto de pie en el Salmo 113. En el Salmo 113, por favor, mi querido hermano. Gracias, pastor. En el Salmo 113. Y dice así, yo quiero que me sigas con la vista mientras yo leo. Dice, alabad, alabad siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. La primera frase con la que empieza el Salmo lleva implícita este mensaje, que los que alaban a Dios, lo que está diciendo el salmista es, alabad a Dios los siervos de Jehová. Alabad, siervos de Jehová, alabar el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito y desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado su nombre. Excelso sobre todas las naciones, sobre todos los cielos, su gloria. Ese es el Dios al quien nosotros debemos servir. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla para mirar el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Hay una verdadera satisfacción que puede experimentar los hijos de Dios cuando deciden que su vida sea para servir al Señor. No hay una cosa semejante. No hay mejor posición en la vida que servir al Señor. Esperemos que hoy a cada uno de nosotros la palabra sea de gran alimento, y te invito a que oremos. Después de orar vamos a entonar unas canciones. Padre, gracias te damos, Señor, por la gran bendición que es que tu pueblo se reúna, Señor, a alabar tu nombre. Pero, Señor, yo quiero poner en tus manos a todos los hermanos que tienen un corazón para servir, Señor, que han dispuesto de su vida para servirte a ti, Señor. Te ruego, Padre, que tú abras brecha en medio de la dificultad, que tú seas, Padre, el objetivo de cada una de nuestras vidas, y que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de lo que nosotros hacemos. Señor, queremos, Señor, con sinceridad, que tu nombre sea conocido, no el nuestro, que tu nombre sea conocido. Ayúdanos a ser instrumentos para que esto suceda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, por favor.
Las inclemencias del tiempo no impedirán que podamos gozarnos con la palabra de nuestro Dios y que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar con atención y con alegría lo que hoy nos quiere decir, y que use a nuestro hermano Nicolás, el pastor Nicolás García de la iglesia de Fuerteventura, que hoy nos va a compartir un tema muy especial. Por favor, pastor. Muchas gracias, pastor David. Qué bueno poder estar aquí en esta tarde, compartiendo este tiempo con vosotros. No había visto llover tanto en siglos. ¿Saben lo que eso significa? Que la creación está aplaudiendo al Señor. Amén. Hasta la lluvia aplaude a Dios. Aleluya. Hermanos, me han pedido que yo hable en esta tarde sobre la madurez en el servicio, la madurez de los siervos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a verlo, por favor. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice la palabra del Señor: cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen? Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Porque a los que antes conoció, esto habla del conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. ¿Me oyen bien o no? Ok. Dios sabe de antemano quiénes de nosotros íbamos a creer en Él, quiénes de nosotros nos íbamos a comprometer, quiénes de nosotros les íbamos a servir. Por eso dice: a los que antes conoció. Él sabe todas las cosas desde siempre. Y eso no significa que tú no tengas libertad para escoger, como dicen los calvinistas, ¿verdad? Nosotros tenemos libertad para creer o para no creer, pero Dios sabe de antemano quién va a creer y quién no va a creer. Nosotros tenemos libertad para servir a Dios o para no servirle, pero Dios sabe de antemano quiénes le van a servir. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ayer yo cité este pasaje de las Escrituras para decir que es el propósito de Dios para nuestras vidas, que seamos semejantes a Jesús. Ese es el propósito de Dios para todos y cada uno de nosotros. Y ayer compartí con los hermanos en una conferencia sobre el carácter cristiano. Decía que entre las cosas que yo compartí ayer, dije que nuestra meta era llegar a ser como Jesús. O más bien, morir a nosotros mismos para que Cristo pueda vivir a través nuestra. Ese es el objetivo de Dios para con cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Como decía Pablo en Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, ¿verdad? Hoy, al hablar de la madurez, no tengo más remedio que continuar con lo que ayer estaba diciendo, porque está muy relacionado.
En realidad es un mismo tema, pues la madurez no es nada más y nada menos que el que podamos reflejar a Cristo en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que hagamos. Algunos creyentes mal informados cogen textos como por ejemplo Marcos capítulo 10, versículo 15, donde el Señor dijo: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y algunos cogen textos como ese como excusas para no crecer, para no madurar, para no avanzar. No, es que tengo que ser como un niño. Pero todo pasaje de la Escritura debe ser equilibrado con otros pasajes de las Escrituras. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 14, verso 20, dice: hermanos, no seáis niños. ¿Amén? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Por tanto, es verdad que tenemos que ser sencillos para entrar en el reino de los cielos, pero hacernos como niños no es actuar como niños. Ser sencillo, ser humilde, no es actuar con inmadurez, sino todo lo contrario. Pablo en otro pasaje dice que cuando yo era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre dejé lo que era de niño. La madurez física nos enseña que nosotros tenemos que madurar también emocional, intelectual y espiritualmente. Cuando vemos a una persona adulta físicamente, pero que no ha desarrollado su intelecto, decimos una persona especial. Pero no es lo normal. Lo normal es que conforme vamos desarrollando nuestro cuerpo, desarrollemos también nuestro intelecto. Hay cristianos que pasan mucho tiempo en la iglesia, pero no se ve avance, no se ve que vaya madurando. Hay cristianos que pasan mucho tiempo en la iglesia, que siguen actuando de la misma manera que antes en el mundo. ¿Ustedes creen que eso es normal? No lo es. No debe serlo. Por eso yo quiero en esta tarde hacerles una pregunta. ¿Están preparados? ¿Eres maduro o eres más duro? Hay quienes son maduros y hay quienes son más duros. Y hay diferencia. No somos llamados a ser más duros, sino a ser más duros. ¿Ok? Por favor, no se confundan. Yo quiero invitarles a leer un pasaje de las Escrituras en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo del 11 en adelante. ¿Lo tienen? Qué pena, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 11. Quiero que presten atención. Miren, este pasaje es muy hermoso. Todos deberían conocerlo, porque aquí hay muchas enseñanzas importantes para nuestra vida. Cuando dice que Él mismo se refiere a Dios, Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, escuchen bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, se va, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Aquí la palabra del Señor. Algunas personas dicen que si en una congregación no hay los 5 ministerios, entonces esta congregación no es de sana doctrina. Es mentira. Un pasaje debe ser, recuerden, interpretado a la luz de toda la Biblia. Un texto, sin su contexto, es un pretexto. Cuando Pablo habla aquí de las 5 ministerios, dice, y él mismo constituyó. Los que saben de gramática me pueden decir si eso es pasado, presente o futuro. ¿Qué es? Pasado, ¿verdad? Constituyó a unos apóstoles, profetas. ¿Pero para qué constituyó a los apóstoles y los profetas? Efesios capítulo 2, versículo 20, dice claramente que para establecer el fundamento sobre el cual la iglesia está edificada. Fíjense en Efesios capítulo 2, del 19 al 20, dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el ¿qué? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Pablo está diciendo que Dios estableció el fundamento de la iglesia por medio de los apóstoles y profetas. En 1 Corintios 3:11 Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, si nadie puede poner otro fundamento y los apóstoles y profetas fueron usados para poner el fundamento, ya no necesitamos apóstoles y profetas porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Entienden? Por tanto, apóstoles y profetas fueron usados para establecer el fundamento, es decir, la palabra de Dios. Ese es el fundamento de la iglesia. La iglesia está edificada sobre las sagradas escrituras. Sabiendo esto, nosotros sabemos que los evangelistas los constituyó Dios para predicar el evangelio a quienes no lo conocen, y los pastores y maestros para edificar a los santos, para prepararlos a fin de que estén enteramente preparados para toda buena obra, para que no sean engañados hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos han llegado ya a esa estatura? ¿Ninguno? ¿No? Yo creí que era el único que no había llegado. Menos mal. Estamos en obra, ¿verdad? Estamos en proceso. Dios está trabajando con nuestras vidas y nosotros estamos de día en día conociendo más al Señor para poder servirle. Miren,
todos debemos ser maduros, para que no seamos niños, para que no seamos niños fluctuantes. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Ustedes han visto el trigo cuando ya está grande y el viento lo mece. ¿Han visto el trigo mecerse a compás del viento? Eso es fluctuar, es decir, ir de un extremo a otro. Cuando uno es niño, con facilidad somos engañados, somos llevados de un sitio a otro. Y Pablo nos dice en ese pasaje que hemos leído en Efesios 4, que no debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Yo conocí a un pastor muy joven que, por no haber estudiado lo suficiente, un día estaba diciendo una cosa y al siguiente la contraria. Un día estaba empujando a la gente a tirar al suelo, al día siguiente decía que era del diablo, pero al día siguiente otra vez se ponía a tirar a la gente al suelo. Eso es fluctuar, eso es inmadurez, eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere que seamos maduros, que vayamos creciendo en el conocimiento de la verdad, que vayamos cada día pareciéndonos más a Jesús. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, es evidente que no todos en la iglesia alcanzan la madurez. Ni todos son cristianos maduros. Como decía antes, los hay maduros y los hay más duros. Esa es la verdad. ¿A que sí? No estén mirando a nadie, por favor. La palabra de Dios nos enseña que el cristiano maduro no anda como antes. Antes se conformaba al mundo. Ayer vimos Romanos 12:2, todos lo conocen, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente maduro no se deja arrastrar por el mundo. Yo he visto creyentes que llegan a Semana Santa y no vienen a la iglesia, se va a ver los pasos. ¿Ustedes creen que eso es madurez? No. Eso es falta de conocimiento. Eso es falta de madurez. Nosotros tenemos que seguir avanzando en nuestro conocimiento. No podemos dejarnos llevar por la corriente del mundo, porque si lo hacemos no somos maduros. El creyente que de verdad es maduro conoce la voluntad de su Señor, sabe qué le es agradable y sabe qué no le es agradable. Hay muchos creyentes que me preguntan: ay, pastor, ¿será que al Señor le agrade esto o aquello otro? Cuando un creyente es maduro, no viene a preguntarme eso. Sabe lo que le agrada a Dios y sabe lo que no le agrada a Dios. No tiene que andar preguntándolo. Conoce a Dios. El creyente maduro conoce a Dios y sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Ay, ¿será que hay algún problema en que mis hijos participen de Halloween en el colegio? Un poco antes, en Efesios 4, del 1 al 3, el apóstol Pablo dice: os ruego, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno, porque hay una manera digna de andar y hay una manera que no es digna para un cristiano. ¿Están de acuerdo o no? Por ejemplo, un cristiano queda contigo en que te va a ayudar porque te vas a trasladar de casa. Hermano, ¿a qué hora te vas a hacer el traslado? A las 7 de la tarde. A las 7 menos cuarto estoy yo en tu casa. Y no aparece. ¿Eso es un caminar dignamente? ¿Qué dice la palabra? Dice: más vale no prometer que prometer y no cumplir. Pastor, no se preocupe que yo me encargo de la limpieza del templo. Llegamos al culto
y resulta que el templo está sucio. Y el pastor se tiene que poner a barrer y a ordenar las sillas porque quien se comprometió a hacerlo no lo hace. ¿Eso es madurez? No. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Conocen a gente así? Espero que sí, por favor. Porque hay cristianos que son orgullosos. Aquí no, desde luego. Pero en otras iglesias los hay. Son gente prepotente. Yo no soy como la hermanita. El cristiano maduro es humilde. Si no fuera por mí, esta iglesia no funcionaba. Dios mío. Hay gente que habla así, que se creen los supermanes, creen que hasta Dios le debe algo. Es que yo tengo una fe bárbara. La mayoría de la gente que está aquí es porque yo la he traído. Humildad. ¿Qué dice Dios que hace con los humildes? Los enaltece. ¿Y qué hace con los orgullosos? Los humilla. El cristiano tiene que ser humilde, pero si el que se quiere comprometer a servir a Dios tiene que ser más humilde todavía, porque tiene que ser ejemplo de sus hermanos. Aquellos que se comprometen a servir a Dios tienen el nombre de Dios sobre sus vidas, sobre sus cabezas, porque todo el mundo sabe, todo el mundo se entera que es cristiano, que sirve al Señor. Y si el nombre del Señor está sobre ti, tú puedes hacer dos cosas. Puedes hacer lo que hacen muchos, ensuciarlo, pisotearlo, profanarlo, o puedes santificarlo, dignificarlo, ensalzarlo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. No, a mí quien me la hace me la paga. ¿Han oído eso? Oír eso en labios de alguien que no tiene a Cristo en su corazón suena mal. ¿Se imagina cómo suena en labios de uno que dice que es cristiano? Terrible, ¿no? ¿Y qué me dicen ustedes si quien lo dice además está sirviendo a Dios? Mucho peor, ¿no? No. El que es maduro no es soberbio, no es orgulloso, no es jactancioso, no es peleón, es humilde, es manso, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Algunos quisieran arrancar esta frase de la Biblia. Yo lo tengo que aguantar, yo lo tengo que aguantar, yo lo tengo que aguantar. Nos tenemos que soportar unos a otros en amor. Pero es que tú no lo conoces, tú no sabes cómo es. Soportaos los unos a los otros en amor. Oiga, ¿ustedes saben que esto es palabra de Dios? Esto es un mandamiento de Dios para nuestra vida. Hay creyentes que no soportan a otros creyentes. Por eso no van a poder entrar en el reino de los cielos. Porque los otros van a estar allí. Y si ellos no lo soportan, no le van a dejar entrar. En el cielo, alguien dijo que la puerta del cielo es muy chiquitita. Los orgullosos topan con la puerta y no pueden entrar. Solo los humildes, los que se humillan, son los que pueden entrar en el reino de los cielos. Somos llamados a ser humildes. Somos llamados a ser mansos.
no mensos, mansos. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia, verdad? Soportando con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad. No hay pocas cosas tan tristes como ver a los hermanos enfadados con otros hermanos. Creyentes que no hablan a otros creyentes. Cristianos que no se llevan bien con otros cristianos. Gente que empieza a hablar mal del pastor y que acaban dividiendo la iglesia. Estas cosas son muy serias, porque no dará el Señor por inocente al culpable. El Señor no dará por inocente al culpable. Si algo nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, es que el mal tiene consecuencias. El mal tiene consecuencias. Si yo me porto mal, voy a pagar las consecuencias. Si tú andas mal, vas a pagar las consecuencias. A menos que te arrepientas y corras a los pies de la cruz pidiendo perdón arrepentido, comprometiéndote a no volver a ser un divisor, un criticón, un peleón, porque nosotros somos puestos en comunidad para ayudarnos mutuamente los unos a los otros. No somos puestos en comunidad para pelearnos los unos con los otros, sino para ayudarnos, para que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y hay algunos que saludan al hermano y se bendiga. Dios te bendiga. Sí, igualmente. Somos llamados a ser maduros, a tener una actitud, una conducta que glorifique a Dios en todo cuanto hagamos. Estamos limpiando el suelo. Mire, ustedes saben que limpiar el suelo tiene la misma dignidad que ponerse aquí a predicar. Para Dios es lo mismo. Está sirviendo a Dios. Es que después vienen y lo pisan todo. Para eso es. Pero lo hacemos para el Señor. Cuando yo doy de mi ofrenda, no la doy para la iglesia, no la doy para el pastor, la doy para el Señor. Cuando yo barro el templo, lo hago para el Señor. Cuando yo enseño, lo hago para el Señor. Cuando visito a un hermano o a una hermana, lo hago para el Señor. Por eso, cuando hago una visita, me guardo mucho de no hablar lo que no conviene. Porque el objetivo de todo aquel que quiere servir a Dios es edificar. Y cuando nosotros usamos nuestra lengua de una manera que no es correcta, estamos destruyendo, no estamos construyendo. Y somos llamados a la edificación, no a la destrucción. Por eso cuando nos visitamos, nos tenemos que orar. Señor, ayúdame para que guíame en la conversación, para que yo pueda edificar a mi hermano o a mi hermana. Ayúdame para que yo sea de bendición para su vida. Que después de mi visita se sienta más cerca de ti. Que después de mi visita tenga más ganas, Señor, de conocerte. No que algunos cuando le visita a un creyente se queda con dolor de cabeza y tiene que tomarse una aspirina. Le duele hasta el estómago porque los jugos gástricos se le han revuelto. El cristiano maduro no es carnal, sino espiritual. Pablo en 1 Corintios 3 habla de eso. Hermano, no pude hablaros como espirituales porque soy carnales todavía. Lo normal que ustedes son espirituales. ¿O no? No voy a pedir que levanten la mano los que se consideren espirituales. No vaya a ser que se le caiga un rayo y lo pase.
está lloviendo, puede que haya rayos, ¿eh? No. Pero es verdad que nosotros, a veces, aun sabiendo la voluntad de Dios, aun conociendo la voluntad del Señor, a veces parece que no la conocemos. Obramos mal, decimos lo que no conviene, somos negligentes y en vez de servir, estropeamos. En vez de ayudar, hacemos lo contrario. Tenemos que guardarnos de eso, porque recuerden bien, Dios no dará por inocente al culpable. El creyente maduro es el que se ha despojado del viejo hombre, el que se ha vestido de Cristo. Efesios 4, del 22 al 23. Es aquel que en su conducta, en su forma de hablar, de andar, de hacer, aun cuando nadie le ve, es conforme a la voluntad de Dios. Hay gente que cuando están delante del pastor se convierten en santos. Ponen una carita. Cuando no está el pastor, sacan el ogro que tienen dentro. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a eso? Hipocresía. Y a veces nos engañan ni siquiera a los hombres. Imagínense cuánto menos a Dios, ¿verdad? Si tú quieres servir a Dios, tú tienes que tener cuidado de todas estas cosas. Tú tienes que madurar. Porque si no eres maduro, no estás capacitado para servir. Aún necesitas que te sirvan. El creyente maduro no camina mirando atrás, sino que prosigue a la meta, camina hacia adelante. Sabe que aún cuando creyó en Cristo, Cristo dice que Él es el camino, no dice que es el paso. Algunos, no, yo ya vi el paso. Sí, pero todavía no has llegado al Padre. El paso no es suficiente. Tienes que andar el camino. Y el camino es un paso, y otro paso, y otro paso, y uno detrás de otro, y seguir. Entonces el creyente no está anhelando de atrás. Yo he escuchado a cristianos dar testimonio, y sinceramente me ha dado vergüenza. Porque cuando un creyente se pone a hablar de su vieja vida, y lo hace con entusiasmo, porque yo era así, y yo hacía esto, y yo hacía lo otro, y no sé qué, parece que está glorificando lo perverso que era antes. En vez de darle gloria a Dios, está dando gloria al diablo. Cuando damos testimonio, de lo que tenemos que hablar es de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de lo que queremos que Dios siga haciendo en nuestra vida. Había un hermano que decía: Señor, te doy gracias porque ya no soy lo que era, pero te doy muchas más gracias porque aún no soy lo que voy a llegar a ser. Estamos en un proceso. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y Él quiere que todos y cada uno de nosotros lleguemos a la medida de fe y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Pero no lo seremos a menos que dejemos el pasado atrás y sigamos avanzando. El creyente maduro se limpia de toda contaminación de carne y de espíritu. 2 Corintios 7:1. Se limpia de toda contaminación. Se aparta de todo aquello que le contamina. ¿Saben que a eso es a lo que se le llama santidad? A apartarse del mal.
apartarse de aquello que a Dios no le agrada. Cuando yo me aparto de lo que deshonra a Dios, yo estoy andando en la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice que debemos vivir comprobando lo que es agradable al Señor. Fuera contaminación. ¿Cómo es posible que algunos cristianos todavía tengan problemas con la pornografía? ¿Cómo es posible que algunos cristianos todavía estén tonteando con mujeres que no son las suyas? ¿Ustedes creen que eso es un caminar digno de un hijo de Dios? ¿De alguien que quiere servir a Dios? No. ¿Cómo es posible que todavía los cristianos estén tonteando con la borrachera? No es una vez, ni una. Los borrachos no heredarán el reino de Dios, ni los adúlteros, pero tampoco los mentirosos. No, una mentirilla, no hay mentirilla. La mentira te lleva al infierno. Debemos de andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El creyente maduro refleja el carácter de Cristo en nuestra vida, lo que decíamos ayer: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esas virtudes que reflejaban el carácter de Cristo y que deben adornar el nuestro. El creyente maduro no puede andar en soberbia, en egoísmos, en gritería, en maledicencia, porque todas esas cosas se nos dice en la Escritura: quítense de vosotros todas estas cosas. El creyente maduro va creciendo en amor, en fe, en paciencia, en todos los frutos del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Miren, una de las características más importantes que debe tener un creyente maduro es la que dice Romanos 15:1, y es que cuida de sus hermanos más débiles. El creyente maduro cuida de sus hermanos más débiles. No les pone zancadillas, no les da mal ejemplo, no los deja solos. El pastor David me comentaba, no sé si fue esta mañana, que había un pastor que aleccionaba a los jóvenes de la iglesia para que cuando un joven entrara en la congregación, todo el mundo pudiera saludarlo, hablarle con amabilidad, invitarlo a las actividades de la iglesia. Eso es correcto. Nosotros tenemos que cuidar de los nuevos. Tenemos que serles ejemplo, preocuparnos por ellos. No que cuando termine el culto, todo el mundo se va a hablar con quien siempre habla. Y a veces nunca saluda a quien no saluda. Y mucho menos a los nuevos. No, mire, vayan al nuevo, pregúntenle: ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido la reunión? ¿Te gustó? ¿Ha habido algo que te haya llamado la atención? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Que la gente se sienta acogida. Que los creyentes jovencitos que llevan poco tiempo en el Señor se sientan bien recibidos, bien atendidos. Eso es fundamental para que la iglesia se consolide y pueda crecer. Porque si una persona nueva entra por la puerta y la persona que lo recibe le mira así, ¿cómo cree usted que se sentirá? Claro. ¿Cómo te sentirías tú si te lo hicieran a ti, no? Ahora, si una persona nueva entra y alguien le sonríe, dice: pasa, hermano, siéntate, por favor. ¿Hay diferencia o no? Sí. Claro que la hay. Cuando un creyente nuevo tiene dudas y hace preguntas: vea el pastor. Oiga, si tú sabes la respuesta, compártesela.
Si no sabes, haces bien en decirle, oye, pregúntale al pastor. Pero si sabes, compártela, ayúdalo, anímalo. Entérate dónde vive. Si vive cerca de tu casa, dale un golpecito antes de venir al templo. Oye, vamos para el templo, ¿vienes? Servir. Claro que para eso hay que ser maduro, ¿verdad? El Romano iba a decir. Estaba viendo la cita de Romano. El creyente que es maduro se gloria aún en las tribulaciones. Yo conozco a creyentes que cuando tienen un problemita ya le da patadas a su fe. ¿Dónde está Dios? Que tengo este problema y yo qué hago ahora y no sé qué. Pierde la fe, pierde la esperanza, pierde el amor, lo pierde todo. Un creyente maduro, aún en las tribulaciones, entiende que lo importante no es las circunstancias que nos rodean, sino cómo reaccionamos ante esas circunstancias. El creyente maduro no se deja derrotar. El creyente maduro resiste, porque sabe lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese es el creyente maduro. El creyente maduro no se hunde ante un problema, se crece ante el problema. Bueno, yo podría seguir mucho tiempo con esto, porque la Biblia está llena de pasajes que nos enseñan cómo es el creyente maduro, cómo debe ser aquel que quiere servir realmente a Dios. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos, hermanos. Esto es una realidad. ¿Me permite que me quite la chaqueta? Porque esto ya está acá. Gracias. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos. Tiempos de apostasía, en los que la gente y las iglesias se apartan de la verdad, pero siguen diciendo que son cristianos. Son tiempos de mucha confusión, tiempos peligrosos, pero tiempos en los que se hace necesario que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, tengan que definirse. Nos tenemos que definir. O estamos en Cristo o estamos en el mundo. Nos tenemos que definir, porque no es tiempo de jugar a la iglesia, no es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de definición. O estamos con Cristo o estamos sin Cristo, pero a medias no. ¿Sabe lo que dice el Señor de los tibios, verdad? Dice que los vomitará de su boca. O eres frío o eres caliente, o estás con Cristo o estás sin Cristo. Pero eso de estar un día sí, otro no, y ahora voy, y ahora no voy, y ahora hago y después no hago, y hay problemas en algunas vidas, desorden. Y me refiero, porque estamos hablando de la madurez de los que sirven a Dios, me refiero a los que sirven al Señor. Hay personas que están sirviendo a Dios y sus vidas no reflejan la madurez que debería reflejar. Personas que están sirviendo a Dios y que tienen actitudes que no son correctas, dan mal ejemplo, y eso desanima a otros, y eso afecta a la obra de Dios, y eso perjudica a la obra del Señor, y eso no es justo para con Dios, porque Dios es bueno, ¿o no? Dios es bueno, demasiado bueno. Escuchen el prueba.
es que yo sea profeta, es que vi el relámpago. Dios merece un pueblo comprometido. Dios merece un pueblo santo. Dios merece siervos y siervas que de verdad se rindan a sus pies. Dios lo merece. Ahora bien, acompáñenme a Hebreos capítulo 5, versículo del 11 en adelante. Hebreos capítulo 5, del 11 en adelante. Estamos hablando de la madurez. ¿Ok? ¿Ustedes se imaginan? Hermano, no me refiero a ti, ¿vale? Lo digo para que quede claro. Pero ¿se imaginan en una iglesia donde el que dirige la alabanza sale del templo y se va a un bar gay? Esas cosas pasan. Y están pasando en algunas congregaciones. Que yo no llamaría iglesias, llamaría grupos religiosos, pero no iglesias. Porque un grupo en el que se consiente el pecado no es una iglesia. En un grupo donde se consiente el pecado, bueno, puede ser un club social, puede ser una discoteca, puede ser lo que quiera ser, pero no es una iglesia. En la iglesia el pecado no se consiente. En la iglesia se predica contra el pecado y se lleva a la gente al arrepentimiento y se les enfrenta. Cuando alguien obra mal, se le enfrenta y se les dice: esto no es correcto y debes de abandonarlo, porque no estás honrando a Dios y Dios es digno de ser honrado. Pero en un grupo donde se sabe que el que dirige la alabanza es homosexual y no se hace nada, y él sigue ahí dirigiendo la alabanza como si fuera... Eso no es digno. Eso no está bien. Eso no es correcto. Para dirigir la alabanza, uno tiene que tener un verdadero compromiso con Dios. Uno tiene que ser un verdadero siervo de Dios. Servir. Con una conducta digna. Y ser un ejemplo no solamente en el templo, sino también fuera de él. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos del mundo, los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es decir, no es maduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Yo creo que esto deja claro que algunos se resisten a madurar. Y no solamente pasaba entre los hebreos, pasa hoy en día también. Hay gente que se ufanan de estar sirviendo a Dios, pero tienen actitudes que deshonran a Dios. Y eso no es correcto. Hermano, ¿por qué no viniste a la reunión de responsables? Ah, no, es que llegué tarde de trabajar, estaba muy cansado. ¿Usted se imagina que necesite un milagro de Dios y que Dios te diga: mira, no puedo, estoy cansado? Durante años y años, nosotros, mi esposa y yo, hemos estado trabajando al Señor, trabajando secularmente y para el Señor.
Yo salía a las 4, a las 5 de la mañana. Me levantaba a las 4. A las 5 salía para trabajar. Y llegaba a mi casa a las 12 de la noche. Y no me podía acostar, porque tenía que preparar para el día siguiente. Hubo tiempo donde dormía 3 o 4 horas. Ahora ya duermo 6 por lo menos. Y no digo esto para ufanarme, hermanos, no. Lo digo para que ustedes entiendan que cuando uno de verdad quiere servir a Dios, no hay nada que se le impida. Mi papá decía, más hace el que quiere que el que puede. Cuando queremos, podemos. Pero hay que esforzarse. Cuando yo estaba estudiando para pastor, yo trabajaba en una oficina, salía a las 8 de la tarde y después me iba a casa del pastor a estudiar. Terminaba a las 4 o las 5 de la mañana. Y después a las 8 de la mañana tenía que volver a entrar a trabajar. Había noches en las que yo no conducía. Yo digo que conducían los ángeles. Porque había veces que yo me subía en el coche, cerraba los ojos y los abría al llegar a mi casa. Y yo me preguntaba, ¿cómo he llegado yo aquí? Y hubo un tiempo, una época, allá por el año 86, que yo estaba enseñando en Jerez de la Frontera y viviendo en Ubrique, que está a 84 kilómetros, en la sierra, con una carretera totalmente tortuosa, con terraplenes enormes. Y yo salía de estudiar a las 3, las 4 de la mañana y tenía que coger carretera, 84 kilómetros. Y yo cerraba los ojos y los abría en la puerta de mi casa. Me despertaba con el ruido del freno. Y yo decía, Señor, gracias. Gracias. Hoy en día parece que los cristianos no tienen capacidad de sacrificio. Pero el Señor Jesús nos dice que nos debemos amar los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Y Él sí que se sacrificó. El cristiano maduro no le importa sacrificarse por el bien de sus hermanos. El cristiano maduro no le importa estudiar las horas que hagan falta. No le pone mala cara al pastor cuando se atrasa un poquito, porque se alarga la reunión. Pastor, que ya es tarde. Si yo le decía a mi pastor, ya es tarde, me decía, vete y no vuelvas. Mi pastor era así. No, tú estás aquí preparándote. Y tienes que prepararte, y tienes que estudiar, y tienes que esforzarte, y te tienes que sacrificar por el bien de la obra. Pero hoy en día no hay capacidad de sacrificio. Hoy cuando le digo a los hermanos, la reunión en vez de hacerla a las 8, como la hacemos normalmente, la vamos a hacer a las 12 de la noche, porque vamos a conectar con los hermanos de México, con los hermanos de Perú, por videoconferencia. El hermano no sabe que después de la videoconferencia yo sigo estudiando y trabajando en mi casa, respondiendo correos, tratando con las personas, respondiendo preguntas. Si queremos servir a Dios, hagámoslo, pero hagámoslo bien, con dignidad. Y mire, yo te puedo asegurar una cosa: no hay esfuerzo que tú hagas que Dios no te lo recompense. Porque yo me he levantado a las 7:30 de la mañana, me he levantado de la mesa de estar estudiando toda la noche con mi pastor, toda la noche, que yo hacía así y mi pastor decía, vete al baño y refréscate, y seguíamos. Me he levantado a las 7:30 para irme a mi casa, pegarme un duchazo y seguir trabajando, sin haber pegado ojo en toda la noche. Hoy en día no se quiere hacer eso, no se tiene capacidad de eso, pero sí que se quiere servir, ¿no? No, más bien no se quiere servir, se quiere tener el título de siervo, que es otra cosa diferente.
Es verdad que algunos necesitan leche, porque no son capaces de comer el alimento sólido. Por eso hay tanto infantilismo espiritual en las iglesias. Lo hay incluso entre los pastores. Hay pastores que no son maduros. ¿Cuánto no más en las iglesias? Ustedes pueden darle gracias a Dios, porque ustedes son bendecidos por el siervo que tienen. Muy bendecidos. Porque David es un hombre de Dios. Y ustedes no saben cuánta gente hoy está clamando por un siervo así. Si así no fuera, yo lo diría, sería el primero en denunciarlo. Yo he desenmascarado a muchos falsos pastores y me he enfrentado a ellos pública y privadamente. Pero de este hombre yo no tengo nada más que decir cosas buenas, porque es un siervo que ama a Dios, que os ama a vosotros y que por amor a vosotros se sacrifica. A mí me gustaría de verdad que los que trabajáis con él aprendierais de él, esa capacidad de sacrificio que él tiene, esa capacidad de hincar los codos y las rodillas y ponerse ahí y clamar a Dios: Señor, háblame, necesito un mensaje para tu iglesia, no quiero hablar por mí mismo, Señor, ayúdame, dame una palabra que cambie y transforme sus vidas. Y ahí lo tienen. Aprovechenlo, hermanos, aprovechenlo. Él tiene mucho que enseñar, él tiene mucho que dar. En cierta ocasión Pablo le tuvo que decir a los Gálatas: tan necios sois que habiendo empezado por la carne, por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hay algunos que les pasa esto. Yo espero que a vosotros no. Espero que vosotros seáis de los que de verdad queréis servir a Dios, de los que de verdad estáis dispuestos a dar el 100%. En realidad, hermanos, todo lo que Dios nos pide no es nada más que disposición. Disposición y obediencia, porque lo demás lo pone Él. Si te falta sabiduría, pídesela a Dios y Él te la da. Si te falta cualquier capacidad, pídesela a Dios y Él te la da. Si tú tienes disposición y estás dispuesto a obedecer, Dios te va a bendecir. Y tú puedes ser un instrumento bien afinado en las manos de Dios. Y mire, cuánta falta hace. Cuánta falta hace en el día de hoy. Hombres y mujeres que de verdad glorifiquen a Dios, que de verdad santifiquen el nombre de Dios. Cuánta falta hace. Porque hoy en día aquellos que más dicen servir a Dios, más mentirosos son. Ahora bien, yo estoy persuadido como Pablo de que el que comenzó la buena obra la acabará. En aquellos que estén dispuestos a pagar el precio, en los otros no. En aquellos que estén dispuestos a servir, en los otros no. Pero Dios va a acabar la obra. Ahora, ¿sois niños o sois maduros? ¿Qué sois? Bueno, yo quiero verlo en vuestra conducta. Yo quiero verlo en vuestro servicio. Permítanme meterle los dedos en el alma, porque yo soy así. ¿Cuántos de vosotros estáis hoy por hoy colaborando con el pastor al 100%? No me respondan a mí, yo no quiero saberlo. Respóndanselo a vosotros mismos y al Señor. ¿Cuántos obedecen de buena gana lo que el pastor enseña, lo que el pastor dice? ¿Cuántos se han preocupado
de si el pastor come o tiene para comer. A veces nos preocupamos mucho de nuestras propias necesidades y no pensamos en las necesidades del siervo de Dios. Créanme que una casa pastoral es mucho más costosa que una casa normal, porque va mucha gente a la casa del pastor. Y ellos, por hospitalidad y por amor, os ofrecen todo lo que quieren. Y a veces no tienen que ofrecer. A vosotros como siervos, como siervas, os corresponde preocuparse de si tienen o no tienen. Es vuestra obligación cuidar de Él como Él cuida de vuestras vidas. Porque si Él siembra lo espiritual, ¿qué tiene de malo que Él pueda recibir de lo material? Y aquí Él no es un hombre que engañe, que robe. No es un hombre que enseñe cosas falsas para sacar dinero. Ustedes lo conocen, saben que es un verdadero siervo de Dios. Pero a veces, hasta a la hora de echar la ofrenda, somos niños. Porque no pensamos en las necesidades de la iglesia. No pensamos en que hay que pagar la luz, o el local, o lo que haya que pagar. No pensamos en que el pastor necesita. No pensamos en esas cosas. Y está bien que no tengamos que dar diezmos, pero sí que tenemos que dar ofrendas, porque esa es la voluntad de Dios. Y así está escrito en la palabra. Es más, ustedes saben que 1 Corintios 9:14 dice que así ordenó el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Tomen nota, 1 Corintios 9:14, y estudienlo. Yo digo esto porque sé que el pastor David es incapaz de hacerlo. Pero yo estoy aquí para ayudaros a vosotros. Y si ustedes no crecen en conocimiento, si ustedes no crecen en madurez, no solo perjudican al pastor, ustedes son perjudicados. Pero somos llamados a la madurez. Los pastores somos personas normales y corrientes. No somos superhombres, supermanes. Somos gente corriente, normales. Pero hasta los pastores tenemos necesidad de descanso. Y a veces hay gente llamando a nuestra puerta a cualquier hora del día o de la noche. Y a lo mejor para cosas que podían esperar, que no son tan importantes. Y deberíamos pensar, pastor tiene que estar ahora ya con la familia, a lo mejor ya está en pijama. No puedo esperar a mañana. Si es un asunto urgente, vaya y llame, aunque esté en pijama. A él no le va a molestar. Pero si no es urgente, por favor, tengamos un poquito de respeto por la familia pastoral. Porque ellos se sacrifican por ustedes. Pero ustedes debieran también permitir que ellos tengan un día de descanso. Porque es un mandamiento del Señor. Son cosas que tenemos que hablarlas. Porque Él no las va a decir, pero ¿qué estoy yo para decirlas? Claro. Porque yo sé lo que es eso. Yo he pasado por eso. El amor que Él tiene por la iglesia no le permite decir estas cosas. Tiene miedo de que alguien lo entienda mal, lo malinterprete y piense lo que no debe pensar. Pero ustedes le conocen. Y ustedes tienen discernimiento de Dios. Y ustedes saben la verdad. Ustedes saben que es un hombre de Dios. Pero hombre, dejémosle que el lunes descanse. Al menos un día a la semana. Que pueda tener un tiempo para estar con su esposa, aunque sea paseando con el niño. Madurez.
preocuparnos los unos por los otros. Pero el pastor también es de nosotros, es uno más entre nosotros. ¿Cuántos saben que Dios descansó? Lo saben, ¿no? Cuando Él hizo la creación, ¿la hizo en cuánto tiempo? 6 días. ¿Y qué hizo el séptimo? Y ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que lo hizo por sí mismo, porque estaba cansado? No. Isaías 40 dice, Dios no se cansa con cansancio. Él no se fatiga, ni se cansa. Lo hizo por nosotros, para enseñarnos, para darnos ejemplo. Porque nosotros sí que necesitamos descansar. Y el pastor también. ¿Cuántos de los que están aquí suelen faltar a las actividades de la iglesia? ¿Cuántos son puntuales? ¿Cuántos llegan tarde? ¿Saben? Un día me invitaron en una iglesia de nigerianos, negritos. Me invitaron a predicar. El pastor me dijo que el culto era a las 11. A las 11 menos 20 le dije yo, le estaba dando yo prisa a mi esposa para estar a las 11 menos 20 en el templo. Y ella me decía, papá, que tú los conoces. Sí, cariño. Yo sé que ellos son impuntuales, pero yo no soy impuntual. Yo tengo que estar a mi hora, tengo que ser ejemplo. A las 11 menos 20 estábamos los dos en la puerta de la iglesia. Por supuesto no había nadie. La puerta cerrada. A las 11, que era la hora de empezar el culto, ya debería estar la iglesia llena y la música sonando, o la gente orando, no había una alma. Pero a las 11:15 tampoco. A las 11:20 llegó el primero. Y después, como con cuenta gotita a gotita, fueron llegando los demás. El pastor bajó a las 11:30. Y el culto empezó a las 12 y pico. Bueno, cuando me dieron a mí para predicar era cerca de la 1 de la tarde o la 1 y pico. Y yo cogí el micrófono y le dije, hermanos, qué bueno estar aquí, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Todo el mundo, ¡ah, gloria a Dios! ¿Cuántos aman a Dios? ¡Ah, todo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos llegan tarde a su trabajo? Cuando tienes una cita al médico, ¿cuántos llegan tarde? Ninguno. Pero ustedes aman a Dios, ustedes son mentirosos. Así. Y se lo dije mirando al pastor incluso. Ustedes son mentirosos. Porque a Dios se le respeta, más que al médico y más que al jefe del trabajo. ¿Es así o no? ¿Cómo es posible que queramos servir a Dios y seamos los últimos en llegar? A mí me enseñaron que el que quería servir tenía que estar primero en la iglesia, para ocuparse de que todo estuviera bien, de que todo estuviera a punto. Yo siempre llegaba antes incluso que el pastor, siempre. Compromiso, madurez, servicio. ¿Cuántos están colaborando con el sostenimiento de la obra? ¿Cuántos ofrendan de verdad? Conforme a lo que Dios les provee. ¿Saben? Un mal que tiene el ser humano es que es el mal, yo le llamo el mal del péndulo, que pasamos de un extremo a otros. Algunas personas vienen de iglesias donde les han robado hasta el alma. No solamente le han quitado el dinero, le han quitado las joyas, le han quitado todo. Y ahora llegan a una iglesia donde de verdad se predica la sana doctrina y a la hora de ofrendar están mirando a ver cuál es la monedita más chica que tienen en el bolsillo para echarla en la ofrenda. A los otros que nos enseñaban mal, los vamos a tratar mejor que a los que nos enseñan bien. No es lógico, no es correcto.
estamos haciendo? ¿Queremos tener una iglesia bonita? Tenemos que pagarla entre todos. ¿Queremos tener un proyector? Lo tenemos que pagar entre todos. No es lógico que uno lo pague todo. O que todo salga del pastor, o que todo salga de 2 hermanos. Es lógico que entre todos tengamos que hacer un esfuerzo. Si queremos sillas cómodas, por cierto, estas sillas no son cómodas, ¿eh? Me senté y se me quedó el trasero helado. ¿En serio? ¿Cuántos están cometiendo el pecado de ser ingratos con Dios? Porque Dios no se merece que nosotros seamos ingratos. Dios es magnífico con nosotros, ¿o no? Como dice Pablo, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Todo lo que tenemos, hasta el aire que respiramos, nos lo da Dios. Y esto no es cuestión de que tú te despojes de lo que no tienes, no se trata de eso. Pero a veces puedes colaborar con la obra y no lo haces. Y eso no es madurez. ¿Cuántos de verdad, cuando vienen a limpiar el templo, lo hacen con alegría y no quejándose? Madurez. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos llamados a dejar de ser niños, a seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, pero también en nuestro compromiso con Dios, en nuestro compromiso con los demás, con los hermanos, porque nos necesitamos unos a otros. Por eso Dios nos puso en comunidad, porque nos necesitamos, porque Dios nos trata con nuestra vida cuando estamos en comunidad. A mí me gustaría, de verdad, que todos y cada uno de ustedes reflexionaran sobre estas cosas. Que mediten si quizás haya algo de todo esto que hemos hablado que puedan hacerlo mejor. Porque si pueden, deben. Amén. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en nuestra madurez cristiana, que nos ayude a crecer, a dejar de ser niños, espiritualmente hablando. Vamos a pedirle a Dios que Él siga trabajando con cada uno de nosotros, con nuestros corazones, con nuestras actitudes, con nuestras motivaciones, que Dios trabaje con lo más profundo que haya en nuestro ser. Algún hermano o hermana, por favor, con oraciones muy cortas, para que puedan orar varios. No hace falta, cuando oramos en público, no hace falta hacer oraciones largas, oraciones cortitas. Uno ora por una cosa, otro ora por otra. Y de esa manera tenemos oportunidad de ser más los que participemos de la oración. Ánimo, hermano, adelante. Señor, permítenos que seamos unos siervos fieles. Amén. Sí, Señor. Padre, damos las gracias por la pastor David, que pedimos más vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Ayúdanos a servirte de manera honrada, Señor. Amén. Ser útiles contigo, Padre. Sí, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Señor, te pido por mí, ayúdame a servir. Amén. Conforme sea tu voluntad. Sí, Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites poder esta tarde, Padre, te damos gracias. Te lo que pedimos, Señor, por el hermano Nicolás, que lo bendigas con su esposa, con su familia, Padre. Aleluya. Señor, esta noche te doy gracias por el pastor que nos mandaste y por el pastor que tenemos. Amén. Te pido, Señor, que me ayudes, que me des sabiduría y inteligencia para servirte. Sí, Señor. Amén. Amén. Señor, a esta hora, Señor, te doy gracias por tu amor, Señor.
Te suplico, Padre Celestial, que traigas compromiso en mi vida, Señor, para poder servirte, Señor, con amor, Señor, para que tu gloria, Señor, pueda ser llevada a muchos lugares, Señor. Sí, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Señor, te pido, Padre, que nos ayudes, Padre, a que valoremos a nuestro pastor, Señor. Aleluya. Sí, oh Dios. Sí, Señor. Padre, te damos gracias por la palabra que nos acabas de hablar. Cada uno de nosotros, Señor. Amén. Que tu palabra, Señor, y las enseñanzas que tú nos das por medio del pastor David, cuidado del pastor Nicolás, Señor, nos lleven a la madurez, Señor, que tú quieres. Amén. Que tenga cada uno de nosotros. Para Sí, que Señor. gracias en tu nombre, Señor. Aleluya. Señor, dame fuerza, Señor, para servirte, Señor. Porque este camino es tuyo, para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Amén. Señor, te pedimos para que abras nuestro entendimiento, para saber realmente al Dios Todopoderoso a quien servimos, Señor. Sí, Padre. Porque a veces no tenemos conciencia de que tú eres el Creador, de que Aleluya. nosotros no somos nada, simplemente siervos inútiles, Señor. Amén. Danos esa sabiduría, Señor, para poder enaltecer tu nombre. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, por elegirnos a cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a servirte por amor, Señor. Sí, Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, porque nos has amado, Padre, para que queremos gracias en nuestras cosas. Te pedimos, Señor, que tú te concedas en nuestro corazón todo lo que puedas para poder servirte y poder Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Padre, por habernos dejado una palabra sencilla, clara, que podemos meditar, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, porque realmente tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu siervo David, por tu sierva Lore, Señor. Gracias por la labor que ellos están realizando en medio de nosotros. Gracias por su esfuerzo. Gracias por su sacrificio. Gracias por su ejemplo. Gracias por sus motivaciones sanas. Gracias, Señor, por todo el trabajo que ellos hacen para la edificación de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a apoyarlo. Ayúdanos, Señor, a sostenerlos en oración, a sostener sus manos en alto, para que tú sigas siempre siendo glorificado en sus vidas, para que nosotros, todos y cada uno, podamos seguir el ejemplo de nuestros hermanos. Llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Y nosotros nos sentimos bendecidos, agradecidos a ti, Señor, por tantas bendiciones como de ti recibimos cada día, pero sobre todo por la mayor de todas ellas, que es tenerte en nuestra vida, poder contar contigo cuando te necesitamos. Gracias, porque tú no nos dejas solos, porque no nos abandonas. Aun cuando nosotros lo mereciéramos, tú estás ahí con nosotros, ayudándonos siempre, día tras día. Señor, gracias, gracias, gracias. 1000 vidas que viviésemos no bastarían para agradecerte todo el amor que tú nos tienes, Señor. Ayúdanos a ser gente agradecida, a ser gente que te glorifique, que andemos de tal modo, Señor, con tal dignidad, que tu nombre sea exaltado, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén, Padre. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pastor David. Muchas gracias, hermano. Yo quiero orar a ustedes así sentados. Padre, quiero ponerme delante de ti, humillarme delante de ti, y como mis hermanos han orado, yo quiero orar, Padre, delante de ti, delante de ellos, y pedirte que me des sabiduría. Ayúdame, Padre, en todas las cosas que mis hermanos necesitan. Dame, Padre, de tu Santo Espíritu.
Te pido, Señor, que no permitas que el orgullo llegue a mí. Antes, Padre, ayúdame siempre, Padre, a tener una vida de humillación. Te suplico, Padre, que no me enaltezca nunca, Padre. Te suplico en el nombre de Jesús que me ayudes a dar el 100%, Padre, y a honrarte en todo lo que haga. Te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellas personas que han de creer en ti a través de este sencillo ministerio. Te pido, Padre, que prepares los corazones y que prepares también los labios de mis hermanos y los míos para compartir de tu palabra a todos aquellos que necesitan escuchar. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, ahí está aquí el pastor Nicolás. Si quieren ustedes preguntarle algo con respecto al tema, bueno, pues lo pueden hacer. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Le gusta mucho contestar preguntas. No, yo creo que el tema ha sido claro, ¿no? Sencillo. Ha sido claro y sencillo. Bueno, mañana tenemos otra conferencia, hermanos, y siguen los espacios para las consejerías, lo cual les recomiendo que aprovechemos la estancia de nuestros hermanos aquí. Son muchos kilómetros los que nos van a separar dentro de unos días, muchos, 15,000 kilómetros tal vez, ¿no? Entonces no es tan fácil poder volverlos a tener a la mano, y Dios los ha usado mucho también en consejos, en guianza. Mi hermana Montaña también le ha permitido aconsejar con sabiduría. No dejen pasar la oportunidad en cualquier cosa que tengan. Están con nosotros aquí en la casa, ahí pueden contactar a mi esposa y hacer un espacio para que puedan tenerlos. Por lo demás, hermanos, pues si no hay más preguntas, entonces estamos terminando. Vamos a terminar, nos ponemos de pie, por favor, y vamos a terminar orando. Padre, estamos muy agradecidos por todo lo que tú has hablado esta noche. Te suplicamos que tú tomes la obra en tus manos y nos ayudes a ser siervos, Padre, a ser siervos. En el nombre de Jesús pongo en tus manos esto, porque tú eres digno de toda la gloria y toda la honra, y para ti, Señor, trabajamos y te servimos. Amén.